Ya, estoy grabando. Bueno, espero que estén bien. Hoy día un día soleado, un poquito de sol, no nos hace mal después de tantos días fríos. Primero, ya cerré todas las notas, las subí en la mañana. Les dejé un feedback en el aula virtual con las observaciones que tuve respecto de las cosas que estaban buenas, pero también de las cosas que tenían que mejorar y algunas observaciones respecto al trabajo en sí, ¿ya? Entonces, no supe cómo hacerlo para que les pudiera llegar la retro a todos, sino que solamente me di cuenta que le llegaba a la persona que le había ingresado, ¿ya? Entonces ahí les pido porfa ingresar al aula. En la misma sección donde ustedes entregaron el trabajo van a encontrar la nota, que es la misma que está en internet, y una retroalimentación mía respecto del trabajo. ¿Ya? Y es importante que la vean en el fondo porque para los que no... O sea, en general las notas estuvieron súper bien, los trabajos en general estuvieron bien, pero para los que no llegaron al 7 o cercano al 7 les hice algunas observaciones respecto a algunas cosas puntuales. ¿Ya? En general, con respecto a los trabajos, me queda claro que lo identificaron. Básicamente, la idea es que puedan identificar qué tipo de contrato, el plazo fijo. Es un contrato que tiene una duración determinada, una fecha de término, ¿ya? De ahí algunas observaciones, ¿ya? Para cerrar un poco el feedback de lo que fue la semana pasada. Los contratos indefinidos pueden tener dos modalidades. Un contrato directo indefinido, o sea, el primer contrato que firma el trabajador es indefinido, que esos son los casos más raros, digamos, porque lo más común es que el trabajador firme un anexo de contrato indefinido una vez que ya estuvo un tiempo con plazo fijo, ¿ya? Entonces recibí de los dos formatos, ¿ya? Formatos de anexo, que solamente eran un anexo al contrato a plazo fijo, y que como bien lo señalaban ustedes, los que utilizaron ese formato, en el fondo lo que se señala en ese contrato es que ya la fecha de término pasa a ser indefinida y por lo general las otras artículos o cláusulas del contrato se mantienen iguales, ¿ya? Pero también me llegaron otros contratos que eran contratos de trabajo pero indefinidos, de inmediato, ¿ya? Ahora, para aclarar un poco, por lo general nosotros vamos a recurrir al anexo y nosotros como trabajadores creo que también nos ha pasado, siempre estamos en periodo de prueba y después nos pasan a indefinido, ¿ya? Los contratos indefinidos de un principio son súper poco acotados y se dan principalmente, por ejemplo, cuando una empresa hace un headhunting y sale a buscar, por ejemplo, un ejecutivo, un director, un jefe, un gerente de otra empresa y lo quiere como traer a la empresa, le va a ofrecer un contrato indefinido, ¿ya? Porque claro, la persona está trabajando, lleva su tiempo, tiene su antigüedad y no se va a cambiar de pega a otra pega donde va a estar con plazo fijo y con un eventual riesgo de que no le renueven el contrato. Entonces, en esos casos puntuales, por ejemplo, se parte con un contrato indefinido, pero por lo general partimos con un plazo fijo y después pasamos al contrato indefinido, ¿ya? Con respecto al contrato de obra, están bien, casi todos bien. Ahí lo importante es que sepamos identificar que el término del contrato se asocia al término del proyecto, ¿ya? Ahí con eso tengo dos observaciones. Me di cuenta que muchos lo asociaron a temas de construcción, ¿ya? Claro, en la construcción es donde más se utiliza este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a construir un edificio, por ejemplo, si bien hay una fecha más o menos definida de cuándo se va a terminar el edificio, eso puede cambiar, como está pasando ahora, por ejemplo, las obras están construidas, lo más probable es que todas las fechas en que los edificios deberían estar listos van a estar muy postergadas. Entonces, obviamente los contratos se ven extendidos. Entonces, en ese sentido, no solo en la construcción se ocupan los contratos de obra, sino que cuando se trabaja por los proyectos también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ámbito social, por ejemplo, dar un ejemplo, Sename contrata a un profesional social por un proyecto, también se le aplica este tipo de contratos, que no tienen en sí una fecha definida de término, sino que el contrato se acaba cuando se termina el proyecto, ¿ya? Y sí, me llegaron dos trabajos que le hice la observación de que venían con una fecha de término. Uno señalaba una fecha determinada y otro indicaba que el contrato tenía una duración de 90 días. Eso no es un contrato por obra, porque al tener una fecha de término pasa a ser un contrato plazo fijo. ¿Por qué plazo fijo? Porque tiene un plazo definido de término de contrato. ¿Ya? Eso. Con respecto a los perfiles y los avisos de búsqueda de los cargos, bien, me di cuenta que investigaron. Les puse cargos difíciles en el fondo y quería ver qué tanto podían investigar y lo hicieron súper bien porque en el fondo son cargos que tienen que manejar un sinnúmero de software, de plataformas digitales, de aplicaciones, y en ese sentido ustedes me fijé que lo hicieron súper bien y indagaron bien cuál es el perfil técnico, porque esos cargos son súper técnicos a nivel de habilidades blandas,
y a nivel de habilidades técnicas. Por ejemplo, el Community Manager, por eso lo puse, porque es un cargo bien, bien especial. Tiene que ser una persona que se maneje mucho con tecnología, redes sociales y cómo funcionan muchos dispositivos tecnológicos, pero a la vez tiene que ser una persona que tenga muchas capacidades personales de comunicación, sobre todo, muy, muy importante. Entonces, es un perfil difícil de buscar porque tenemos que nivelar las competencias técnicas con las competencias blandas, ¿ya? Entonces, me pareció en general tan súper bien, hice unas observaciones pequeñas a algunas personas con respecto a temas de formato, pero sí la parte de reclutamiento la estamos manejando bien, ¿ya? Eso, y le insisto que a las personas que subieron el trabajo, vayan al aula y revisen los comentarios para que puedan tener el feedback de la revisión que yo le hice. ¿Ya? Eso. Vamos a pasar al tema... Profesor, Sí. Claudia por acá, sabe que quiero hacerle una consulta, bueno, varias consultas, tres consultas. Primero, nosotras nos sacamos un 6-7 con mis compañeras por el hecho de que usted le puso en el anexo que faltaban cláusulas. Yo no entendí muy bien a qué se refería eso como cláusula en el anexo. Eso una acotación que no hizo, que creo que por eso no nos sacamos un 6-7. Pero, ¿a qué se refería con cláusula en el anexo? Déjame verlo y después le mando quizás un correo más detallado. ¿Ya? Y lo Sí. otro, profesor, que yo ayer, porque nosotros tenemos listo el trabajo de esta semana, pero yo le mandé ayer un correo para que ver si nos podía revisar no lo del asunto de los formularios, sino lo otro. ¿Es posible que nos pueda revisar el tema sindical? Lo vi, la ¿Sí? verdad es que, o sea, vi tu correo, la verdad es que no vi el documento porque no he tenido tiempo, pero lo veo ahora terminando la clase, ¿ya? Voy a revisar bien para especificarte, agregarte bien la observación que le hice. En este momento no la tengo clara, pero voy a revisar tu trabajo y te hago el feedback, ¿ya? Ya. Ya, con respecto al trabajo de esta semana, lo vemos al final de la clase, ¿ya? Vamos a tenerlo claro. Listo, pasemos al contenido de esta semana. El día martes, nosotros vimos lo que era capacitación, ¿cierto? Y vimos dos cosas. Uno que tenía que ver con las etapas del proceso de capacitación y también les mostré cómo trabajamos con la página del Sense, en el cual donde están todos los cursos, donde nosotros siempre vamos a ir a buscar los cursos para realizar capacitación en la empresa, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es relaciones laborales, ¿ya? En general, relaciones laborales abarca, obviamente, en su concepto todo lo que tiene que ver con la relación entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Y esa relación parte con el hito de la firma del trabajo, la firma del contrato de trabajo individual, ya que el tipo de contrato que vimos en el trabajo de la semana pasada, ¿ya? Pero también dentro del marco de las relaciones laborales y las empresas que tienen áreas de relaciones laborales, generalmente el tema de las sindicatos y todo lo que implica el tema del sindicato, no solo con la constitución del sindicato, sino que también tiene que ver con la negociación colectiva, con los contratos colectivos, se enmarcan dentro de lo que es las relaciones laborales, ¿ya? En el fondo las relaciones laborales se rigen, como les digo, a partir del contrato de trabajo individual, que obviamente están dentro de un contexto legal y un marco normativo que regula cómo se tiene que dar esta relación empleador con el trabajador, ¿ya? Entonces, principalmente acá lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el concepto de relaciones laborales, que como les digo, básicamente es relación empleado-trabajador, y también cómo se aplica en Chile, principalmente en términos de proceso. No nos vamos a meter en la legalidad de los sindicatos, porque para eso ustedes tienen una asignatura completa el próximo año en el cuarto semestre que se llama Taller de Negociación, donde vemos todo en detalle el proceso de negociación colectiva, formación de sindicatos, contrato colectivo, términos de conflicto, todo eso lo vamos a ver en la parte legal del próximo año. Aquí, hoy día, puntualmente en esta clase, me interesa que sepamos un poco los procesos, qué es un sindicato, cómo se constituye, qué es un contrato colectivo, qué es una negociación colectiva. A nivel conceptual, en el fondo, para que ustedes sepan de qué hablamos cuando hablamos de estos procesos, ¿ya? Ahora, el sindicato siempre ha sido un tema delicado, por lo general es una instancia que no todas las empresas tienen, más allá de que cualquier empresa que tenga sobre 50 trabajadores puede constituir un sindicato, o sea, una empresa muy chica puede tener sindicato, y también hay algunas variables que si la empresa tiene menos de 50 trabajadores también puede tener sindicato, o sea, en general la opción de que las empresas tengan sindicato está abierta, pero muy pocas empresas la toman, ¿ya? ¿Por qué? Hay mucha carga histórica respecto a lo que significa el concepto sindicato,
hay ciertos prejuicios respecto a que los sindicatos a veces no cumplen su labor de la manera que debieran hacerlo, que tienden en el fondo a ser un entorpecedor de las relaciones con el empleador. Entonces, de alguna forma esto se ha ido revirtiendo. La cantidad de sindicatos en algún momento, bueno, en Chile hubo una época en que no había sindicatos por ley, digamos, estaban prohibidos, que el proceso de la dictadura, y después cuando vuelve la democracia, ya los sindicatos vuelven a ser legales, ¿ya? Pero en base a eso, es un proceso que ha ido muy lento en Chile, como les digo, en general, y que no podemos no hablar de sindicatos sin ir un poco a la historia, ¿ya? De hecho, en el aula virtual también hay un documento respecto de la evolución de los sindicatos en Chile, y en general, la historia de los sindicatos a nivel del siglo XIX, y comienzan a mediados del siglo XIX, las primeras economías como más industrializadas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, tuvieron una historia bien trágica. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes saben que la conmemoración del 1 de mayo, que el Día del Trabajador se celebra porque el 1 de mayo de 1868, si no me equivoco, hubo una matanza de obreros en una fábrica en Chicago, en Estados Unidos. Y a partir de esa situación se comienza a generar o a conmemorar el Día del Trabajador, ¿ya? Lo mismo con el Día de la Mujer. El 8 de marzo, no me acuerdo de qué año, que también fue en el siglo XIX, en Estados Unidos también hubo una matanza de mujeres obreras en una fábrica. Entonces también se conmemora, el Día de la Mujer se conmemora también a partir de unas mujeres obreras que en parte, no sé si eran un sindicato en ese tiempo, pero que en el fondo estaban reclamando por ciertos derechos que tenían que ver con la igualdad del derechos del hombre, y también termina siendo una situación trágica. Y en Chile tenemos el ejemplo de lo que pasó en la Escuela Santa María de Iquique, que eso es algo que pasó en 1912, en la salitrera, en ese tiempo cuando Chile tenía básicamente su economía girando todo el tema del salitre en el norte de Chile. Los empleados de una salitrera cercana a Iquique se van a una huelga y se van con su familia a esta escuela Santa María de Iquique, y bueno, son reprimidos brutalmente, y lamentablemente eso terminó en una masacre. Entonces, es imposible no hablar de esta historia que, si bien es trágica, es la que ha tenido siempre en torno a los sindicatos, y ha tenido hasta como cosas puras, hasta cosas prejuicios, y en el fondo como que hay una carga histórica bien negativa con respecto a los sindicatos, ¿ya? Pero bueno, a partir de los 90 en Chile, como digo, los sindicatos vuelven a ser legales, y de a poquito, de alguna forma se empiezan a generar sindicatos, ¿ya? En lo particular, ¿cuáles son las empresas que ahora en Chile mantienen sindicatos? Por lo general son las empresas más grandes, ¿ya? Empresas chicas es muy difícil que tengan sindicatos, y las empresas chicas que tienen sindicatos es porque algo pasó en algún momento, ¿ya? Partamos de la lógica que siempre el sindicato va a partir por una necesidad de equiparar la capacidad de negociación con el empleador, ¿ya? En una empresa donde no hay sindicato, el empleador unilateralmente define los beneficios, el pago de los bonos, cómo va a asignar ciertas atribuciones, cómo voy a pagar la gratificación legal, etc. Cuando hay sindicato, ya la empresa no lo puede hacer solo, tiene que negociar con los trabajadores representados a través del sindicato, ¿ya? Entonces, básicamente, en una empresa grande siempre van a haber sindicatos, y a veces hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ahí se van agrupando dependiendo del tamaño de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿y por qué siempre hay las empresas grandes? Porque generalmente las empresas grandes tienen muchos beneficios, pago de bonos, pagan la gratificación legal, y de alguna forma los trabajadores tienen que ser parte de ese proceso, ¿ya? En cambio, en las empresas más chicas, cuando hay sindicato, es porque en algún momento pasó algo y se formó un sindicato siempre para equiparar un poco la capacidad de negociación con el empleador, ¿ya? Por lo tanto, si bien el nivel de sindicalización en Chile es bastante bajo, igual ha ido creciendo en los últimos años en función de que ya se está dando como un cambio de paradigma, por decir de alguna forma, que ya no se asocia al sindicato con esta carga política histórica, sino que en el fondo se asocia al sindicato simplemente con una instancia que permite negociar con el empleador, ¿ya? Eso en términos contextuales, ¿ya? Vamos a pasar a la presentación que está alojada en el aula. Igual es complicado el tema de los sindicatos, profe, porque yo leí, igual es harto de información. Si yo dejé un informativo ahí, que era de información general, no lo vamos a ver ahora, pero es complejo, y a mí me ha pasado, voy a compartir un poquito, y a mí me ha pasado
yo no he trabajado directamente con sindicatos, generalmente en las empresas que he trabajado no hay sindicatos directos, pero sí me ha pasado que han habido intentos de formar sindicatos, pero cuando llega el punto en que los trabajadores se dan cuenta que tienen que dedicarle tiempo, que hay que hacer una asamblea, que hay que pagar una cuota, porque también hay que pagar una cuota sindical para ser parte del sindicato, y hay que organizarse y dedicarle tiempo, generalmente llegan hasta ahí. Ahora, la Inspección del Trabajo igual apoya el proceso de creación de un sindicato, ¿ya? Pero generalmente es engorroso y también cuando hay un grupo de trabajadores que quiere formar un sindicato también necesita un quórum mínimo para poder formarlo, y generalmente las personas son un poco reacias a participar de estas cosas, entonces cuesta armar un sindicato, y como dice la compañera también, el tema legal es bien engorroso para poder armarlo, y se demora, por eso ahí la Inspección del Trabajo tiene un área especial que se dedica a apoyar a los trabajadores que están en el proceso de formar un sindicato, ¿ya? Ya. Entonces, como les dije, módulo número 6, introducción a la gestión de recursos humanos, hoy día vamos a ver lo que es relaciones laborales. Los objetivos de hoy día es establecer el concepto y marco normativo de las relaciones laborales en las empresas privadas. A nivel general vamos a ver el marco normativo, como les digo, no lo vamos a meter en la ley porque para eso ustedes tienen una asignatura completa el próximo año. Definir las funciones y responsabilidades de un sindicato y identificar el proceso de gestión de una negociación y contrato colectivo. El trabajo lo vamos a ver al final, Francisca, ¿ya? Okay. El concepto de relaciones laborales, como siempre, la definición del libro que tenemos que tener clara es la conexión existente entre empleadores y empleados dentro de un determinado marco normativo, ¿ya? O sea, es el concepto, el vínculo que sea entre el empleador y el trabajador dentro de un contexto normativo que regula esta relación y que generalmente está regulada en primera instancia por el contrato de trabajo individual, que fue lo que vimos en el trabajo de la semana pasada, y si hay sindicato en el trabajo en el contrato de trabajo colectivo, ¿ya? Porque hay un contrato de trabajo individual que el que todos tenemos que tener cuando estamos trabajando, ¿ya? Pero también cuando hay sindicato y hay negociación colectiva, nosotros también voluntariamente podemos firmar un contrato colectivo, ¿ya? Donde en el fondo están, por ejemplo, se negocian todo lo que tiene que ver con el pago de bonos, acceso a ciertos beneficios de la empresa, seguros médicos, etc. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco más adelante de qué se trata eso. Y bueno, ha sido un tema que ha tomado relevancia en los últimos años y que tiene que ver ya con abarcar un poco más allá de lo que tiene que ver el tema del sindicato, sino que también tiene que ver en el fondo cómo se da la relación empleador y sus trabajadores, ¿ya? La importancia, bueno, se ha convertido en un campo de estudio económico jurídico clave a la hora de entender y regular el entorno legal y administrativo en materia de empleo. O sea, efectivamente ya se ha instaurado el tema de cómo regular un poco las relaciones laborales de alguna forma más académica, y se está estudiando mucho más el tema de lo que era antes, porque antes simplemente estaba este prejuicio político que el sindicato era como un organismo de presión para pedirle cosas al empleador, y bueno, ese paradigma un poco ha ido cambiando, ¿ya? Entonces es súper importante lo que señalamos acá respecto de la existencia de un marco legal y jurídico que señale los derechos y deberes de cada parte, ¿ya? Es decir, cuáles son los derechos y deberes del trabajador y derechos y deberes del colaborador. Obviamente en Chile toda esta vinculación trabajador-colaborador está regido por el Código del Trabajo, ¿ya? Hay algunos artículos y uno precisamente está alojado en el aula virtual para que lo puedan leer de manera complementaria a la clase, ¿ya? Y bueno, ya llegamos precisamente a lo que son los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones libremente constituidas, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean libremente constituidas? Quiere decir que no hay una instancia obligatoria para que se constituya sindicato, ¿ya? Una empresa puede o no tener sindicato, ¿ya? Y habiendo un sindicato, no todos los trabajadores necesariamente son parte del sindicato, ¿ya? Tiene que haber un quórum dentro de una empresa mínimo, vamos a ver algunos números a grandes rasgos más tarde, pero tiene que haber un quórum mínimo, ¿ya? Entonces, la adscripción al sindicato tiene que ser voluntaria por parte del trabajador, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo,
se negocia algo colectivamente entre el sindicato y la empresa y se logra un beneficio, ese beneficio que se logra no es solo para las personas que están en el sindicato, sino que igual es para todos los trabajadores, ¿ya? Puede que yo no participe en un sindicato, pero si el sindicato en la empresa donde yo trabajo hace una negociación colectiva y gana un beneficio, ese beneficio igual me va a llegar a mí, ¿ya? Entonces, por eso, para muchas personas más cómodo no participar en el sindicato, porque de alguna forma, si hay una negociación colectiva, esos beneficios igual me van a llevar independiente que yo pague mi cuota sindical o no, ¿ya? Ahí hay un tema generalmente, y ciertos temas de roce que sean en el proceso de negociación entre los que están en el sindicato y los que no, ¿ya? Pero la ley, en el fondo, como les digo, faculta que todos los trabajadores reciban beneficios a partir de una negociación colectiva, siendo parte del sindicato o no, ¿ya? Pueden ser trabajadores tanto de empresas privadas como de empresas públicas. Cuando hablamos de empresas públicas, estamos hablando de empresas del Estado, ¿ya? Obviamente ahí los sindicatos son mucho más potentes, ¿ya? Porque abarcan, por ejemplo, una empresa puede tener, no sé, 200, 300 trabajadores, y si para va a afectar, no sé, un proceso productivo muy pequeño, ¿ya? Pero los gremios del sistema público, los sindicatos de alguna forma tienen mucho más garantía de derechos que a veces en el sistema privado, y son mucho más potentes porque, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando el sindicato de salud, los trabajadores de la salud hacen un paro, ¿qué hacen? Paralizan toda la salud pública en todo el país. ¿Ya? Cuando los profesores hacen paro, obviamente su impacto es mucho mayor al ser trabajadores públicos. Por ende, al tener mayor poder, también tiene mejor capacidad de negociación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, los trabajadores del sector público casi todos los años reciben un bono de término de conflicto, ¿ya? Y eso es precisamente porque su gremio, su sindicato, está tan bien constituido y están dentro de esferas tan importantes como son la educación, la salud o servicios básicos, que su capacidad de negociación es alta y por lo tanto pueden negociar bien con el Estado, ¿ya? A veces en las empresas privadas el poder de negociación de los sindicatos no va a ser tan grande, ¿ya? Hay una diferencia, digamos, entre cuánto pesa un sindicato en el sistema público y cuánto pesa un sindicato en el sistema privado, a menos que sea una empresa muy grande, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de constituir un sindicato? Representar a los colaboradores, a los trabajadores, ¿ya? Básicamente es eso. El rol del sindicato es que un pequeño grupo, el cual es elegido por votación, ya tampoco es designado al azar, sino que se elige en una votación, en una asamblea, asume el derecho de representar a los trabajadores, ¿ya? Ese es básicamente el rol que tiene un sindicato, ¿ya? Y está obviamente asociado a promover mejoras a nivel económico, social, cultural, de salud, de beneficios, etc. ¿Ya? Ese es el rol del sindicato en sí. ¿Cuáles son las principales finalidades? Como les decía, representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados. Siendo trabajadores que estén en el sindicato o no estén en el sindicato, representan a todos los trabajadores de la empresa, ¿ya? Representar a los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, ¿ya? Cuando hablamos de las distintas instancias, en el fondo, generalmente, si bien es el sindicato, este grupo votado, el que va a negociar con el empleador, por lo general hay asambleas previas entre el sindicato y todos los trabajadores, donde se llegan a acuerdo en el fondo de qué es lo que el sindicato va a pedir, hasta dónde va a negociar, hasta cuándo va a aceptar, por ejemplo, ¿ya? Generalmente esas conversaciones son previas. El sindicato no se representa a sí mismo, tiene que haber ciertas convenciones y acuerdos con todos los trabajadores para sentarse a negociar con el empleador, ¿ya? Velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad social, ¿ya? En este caso, cuando el empleador no está cumpliendo alguna obligación legal en términos de pago de remuneraciones, o está cometiendo alguna infracción, o está con algún proceso deficiente en términos de velar por la seguridad de los trabajadores, el sindicato puede levantar la mano y decir, hey, necesitamos que la empresa pueda de alguna forma resolver los problemas que tenemos a la brevedad, ¿ya? Y ahí existe una medida de presión, por decirlo de alguna forma, legal, que es la huelga, ¿ya? Cuando hablamos de huelga, generalmente los procesos de huelga se van a dar en dos instancias. Cuando hay una situación, por ejemplo, cuando, como les comento ahora, no se han pagado las remuneraciones,
o están habiendo muchos accidentes en una planta, por ejemplo, o bueno, cualquier situación que el empleador no esté cumpliendo con lo que le exige el Código Laboral, los trabajadores tienen derecho a irse a una huelga legal, la huelga es legal, ¿ya? Obviamente, para irse a la huelga tienen que notificar a la Inspección del Trabajo y tienen que justificar bien y presentar evidencias de por qué se están yendo a huelga legal. Por ejemplo, no me han pagado los sueldos, no me han pagado las cotizaciones, y bajo ese alero los trabajadores pueden efectivamente paralizar sus funciones y hacer una huelga legal mientras la empresa soluciona el problema, ¿ya? Cuando llegamos a procesos de huelga o procesos de negociación, generalmente hay una mediación, y esa mediación es de la Inspección del Trabajo, ¿ya? No negocia solo en esos casos el trabajador el sindicato con la empresa, sino que cuando llegamos a esta instancia de huelga, porque si llegamos a la huelga hay un conflicto, asumamos eso, siempre tiene que haber un mediador en un conflicto, y en este caso siempre ese mediador va a ser la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y ahí en el fondo, para resolver la huelga, el empleador le hace una serie de ofertas al sindicato, y el sindicato dice está ok, obviamente en acuerdo con los trabajadores, se pone fin a la huelga, ¿ya? Y realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley, obviamente, ¿ya? Acá yo les dejé un link, que lo vamos a revisar, que es de la Dirección del Trabajo. Siempre que cualquier cosa, nosotros tengamos alguna duda, tenemos que ir a esta página, ¿ya? Y bueno, ahí está el teléfono también de la Dirección del Trabajo, que siempre es bueno, y siempre contestan. Yo por lo general, cuando he tenido que tomar algunas definiciones complejas, o tengo alguna duda, uno llama a la Inspección del Trabajo y dice si empleador o trabajador, te contesta una persona y te asesora con respecto a tus dudas, ¿ya? Entonces también les recomiendo que para esta instancia también ustedes como estudiantes pueden recurrir a ese teléfono. Acá en la página de la ADT está en el fondo la información general a grandes rasgos de lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales en Chile, ¿ya? Y aquí un poco lo que hace la ADT es nombrar a grandes rasgos la legalidad que está en torno al tema de los sindicatos, ¿ya? No vamos a entrar en esto en detalle, pero sí me interesa que veamos algunas cositas como, por ejemplo, acá está señalado los tipos de sindicatos, ¿ya? Hay un sindicato de empresas cuando es una empresa, sindicato es interempresa cuando son varias empresas, ¿ya? Puede ser, bueno, hay empresas que puede ser una empresa y aparecen los llamados multiroot, por ejemplo, líder, tiene líder y está líder vecino, líder express, a cuenta, y no sé, tienen como 20 giros más, ¿ya? A veces se puede entender que esa puede ser una práctica antisindical. ¿Por qué? Porque en vez de tener una gran empresa con 20.000 trabajadores, tienen pequeñas empresas con 1.000, 2.000 trabajadores, ¿ya? Entonces a veces el sindicato puede ser un poco más pequeño y tener menos capacidad de negociación, ¿ya? Es una de las cosas que generalmente son ciertas cosas como que no son implícitas, pero que se comentan a nivel de empresa, digamos, ya que puede ser eventualmente una mala práctica tener tantos RUT precisamente para no tener sindicatos tan poderosos. Pero en base a eso también, antes no podían, por ejemplo, una persona del líder y una persona del líder express no podían estar juntos en los mismos sindicatos. Hace un tiempo atrás se cambió esa ley y efectivamente pueden ser parte del mismo sindicato. Entonces por eso hablamos de sindicato de interempresa, porque por más que pertenezcan a los mismos holding como líder, por ejemplo, son empleadores distintos porque tienen RUT distintos, ¿ya? Pero eventualmente si están bajo un mismo alero, pueden negociar todos colectivamente. Eso es algo que se cambió hace poco, que antes no se podía hacer, ¿ya? Sindicatos de trabajadores independientes, ¿ya? O sea, trabajadores que no tengan un empleador definido, pero que sí trabajen en un rubro similar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay sindicatos de pescadores. Los pescadores son trabajadores individuales, pero también, de alguna forma, al momento de ir a negociar, principalmente con el Estado, por ejemplo, se agrupan en un sindicato. Los artesanos, etcétera. Son trabajadores independientes que igual tienen la capacidad de agruparse. Y en este caso, como les digo, no van a negociar con un empleador porque no tienen un empleador directo, pero van a negociar, por ejemplo, con el Estado si es que el Estado quiere implementar alguna ley que en el fondo vaya en contra de su rubro, de su trabajo, ¿ya? Y sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. La ley también permite que los trabajadores que estén bajo contratos transitorios, no permanentes, puedan asociarse, ¿ya? Esto sobre todo se da cuando son trabajos de alto riesgo, ¿ya? En una construcción, en una situación, no sé, que amerite, porque implica un alto riesgo para los trabajadores, pero que tiene un tiempo determinado, sí se pueden reunir en un sindicato por mientras dure la faena, por mientras dure el contrato, ¿ya?
acá está el proceso de constitución del sindicato, y esto sería bueno que lo vieran para la tarea de esta semana, ¿ya? Porque en el fondo aquí está como el paso a paso de lo que se tiene que hacer para formar un sindicato. Llamar a una asamblea que tiene que tener un mínimo de trabajadores, tiene que haber una votación, la cual se tiene que entregar en un acta a la inspección del trabajo, como dice acá, un notario público, al registro civil. Las votaciones tienen que ser secretas y personales como cualquier tipo de votación, tiene que haber un acta, etc. Entonces, hay un proceso bien, no sé si engorroso es la palabra, pero largo y muy apegado a la legalidad, perdón, en todo lo que es la primera parte que tiene que ver con la conformación de un sindicato. ¿Ya? Voy a ver el chat. Yo saqué la información de ahí. Muy bien. Esta es la mejor fuente para obtener la información. Cuando hablamos de quórum, hablamos de cantidad de personas mínimas que tienen que haber para algo. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que tener claro. Para la conformación de un sindicato tiene que haber un quórum. Eso quiere decir que tiene que haber un mínimo de personas. ¿Ya? Si la mayoría de las personas de la empresa no quiere ser parte del sindicato, lamentablemente esa empresa no va a poder tener un sindicato, que es lo que generalmente pasa. Hay mucho rechazo con el tema de participar por un poco el miedo a ser parte de un sindicato, y también por todos estos temas legales que implica formar un sindicato, que la persona tiene que finalmente dedicarle tiempo, ¿ya? No obstante, generalmente hay algunos beneficios también, ¿ya? Generalmente la persona que preside el sindicato adquiere fuero. ¿Qué quiere decir fuero? La empresa no lo puede despedir, ¿ya? Entonces, de alguna forma se compensa al trabajador con un fuero laboral, ¿ya? Y también las personas que participan del sindicato, que son los que tienen como cargos más directivos, por decirlo de alguna forma, en el sindicato, tienen un tiempo de su jornada dedicada al sindicato. Como si yo tengo un contrato de 45 horas, la ley me permite trabajar 5 horas a la semana en todo lo que tiene que ver con materias sindicales, y mi empleador tiene que autorizarlo, ¿ya? Entonces hay algunos beneficios en el fondo que tienen las personas que participan en un sindicato, ¿ya? Y acá estamos viendo... ¿Sí? ¿Sandra? Cuando el sindicato está en negociación, ¿también tiene foro? O sea, ¿no lo pueden despedir? Bueno. ¿Sí? Sí, ahí se activan fueros, ¿ya? A ver, hay un fuero que, como te decía, que siempre está determinado para el presidente del sindicato, que es como estándar. Pero hay dos instancias en que se levantan fueros masivos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Cuando se está constituyendo el sindicato, como dice acá, y están los 25 o los 8 trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa, armando el sindicato, esos trabajadores igual, en ese proceso de formación, hasta que el sindicato queda constituido, firmado con el acta y todo ante la inspección del trabajo, cosas de fuero, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede dar el caso en que la empresa averigüe que estos trabajadores están intentando armar un sindicato y los puede desvincular. Entonces, se activa un fuero para los trabajadores que están haciendo el trámite con la inspección del trabajo al momento de hacerlo. Y se acaba cuando se firma el acta, ¿ya? Y ahí solamente queda con fuero el presidente del sindicato. Ahora, cuando se van a procesos de negociación, también, eventualmente, se levanta nuevamente este fuero masivo. ¿Por qué? Porque eventualmente, sabemos que el presidente del sindicato está protegido, pero los otros directivos no. Entonces, en un proceso de negociación, eventualmente la empresa podría tomar quizás represalias contra el sindicato y desvincular a algunas de las personas directivas. Entonces, también se ven protegidos con un fuero mientras dure la negociación. Termina la negociación y ese fuero se acaba. ¿Ya? Sí, es que por eso mismo le pregunto, yo viví una etapa así y después del fuero de término de negociación salimos varios de la empresa. Entonces, eso típicamente, o sea, por lo general se da. Obviamente acusan, no sé, por necesidad de la empresa, baja producción, porque en mi caso yo trabajaba para el Santander Banefe. Entonces hubo una huelga muy larga y después que se terminó salimos mucho de ahí. Ya, ahí esa es una mala práctica, y sí pasa, porque en el fondo es como que la empresa cobra venganza, no sé cómo decirlo de alguna forma. Pero pasa, y también pasa cuando forman el sindicato, generalmente también termina el proceso de formación del sindicato y uno o dos quizás y salen en el fondo para tomar alguna represalia en contra de las personas. Es una mala práctica, eso no se debería hacer. Incluso, Sandra, ahí se puede apelar a prácticas antisindicales.
Sí, pero un tema difícil. Es que cuando son los temas muy engorrosos y largos, uno por sí prefiere dejarlo ahí y ya no seguir con eso. Sí, es que hay temas que caen dentro de la jurisdicción de la inspección del trabajo, que generalmente son los temas más cortos. El despido justificado, no me pagaron el sueldo, no me han pagado las cotizaciones, pero estos temas largos pasan en la justicia civil. O sea, la justicia que, no laboral, sino que la justicia civil, en el fondo, que estamos todos. No, Alex, Y ya pueden después ser como, estoy en clase. los micrófonos, porfis. Ya. Perdón. Entonces se me fue la idea de lo que estoy diciendo. Ya, pero el tema básicamente cuando pasa eso, claro, efectivamente se termina la negociación, se acaba el fuero y ya si la empresa después despide, lamentablemente lo puede hacer, el trabajador puede apelar a una práctica antisindical, pero si vamos a la justicia civil le podemos estar fácil o mínimo 2 años en un juicio así, 2 años. Y con la posibilidad de perder también. ¿Ya? Entonces, por lo generalmente la gente no se va a juicio porque a veces puede perder más de lo que puede ganar. ¿Ya? Eso. No se disculpe, y por ejemplo, la inspección del trabajo es quien nos acoge a nosotros nuestros reclamos, inconvenientes que tengamos con nuestro empleador, y quién en este caso no hay una fiscalización directa ante una empresa, ante el hecho, por ejemplo, de lo que explicaba Sandra, que fuera más rápido y no solamente acudir a la justicia civil. Por ejemplo, una inspección en que diga, oye, me echaron porque efectivamente no empaticé con mi empleador por pertenecer a un sindicato. Me refiero a una... ¿Cómo es la palabra? Se me fue. Ya, pero es que, como te decía, el rol de mediador y de la inspección del trabajo aparece en 2 instancias solamente. Cuando se está conformando el sindicato, cuando estamos negociando colectivamente. En la otra instancia la inspección o cuando hay huelga, ¿ya? Pero en la otra instancia no hay. Entonces, en el caso, por ejemplo, que contaba Sandra, termina la negociación, la inspección se va y ya el empleador te puede cumplir. La ley lo faculta así. ¿Ya? Claro, pero esa era mi pregunta. O sea, ¿no hay una entidad pública, aparte de lo judicial, para poder reclamar a la empresa que es una mala práctica? No, es la justicia civil. La justicia civil. No hay mucho que hacer. Ahora, ojo que en Chile la legislación laboral es bastante pro trabajador, porque yo, bueno, ya antes de trabajar acá, trabajaba en una ONG internacional que se llama World Vision, y trabajábamos en conjunto con toda la región, porque era una ONG internacional. Entonces, igual hablaba con mis colegas de otros países, y en otros países como en Perú, en Bolivia, la legislación es súper pro empleador. O sea, te pueden desvincular de un día para otro sin pagarte ni uno. Acá en Chile no se puede hacer eso. Acá si te echan así como un día para otro, bajo se aplica el artículo 161, tienes que pagarte todo. ¿Ya? En Perú, por ejemplo, te pueden sancionar quitándote un porcentaje de tu sueldo. Acá en Chile eso no se puede hacer, porque el empleador no te puede tocar un peso de tu sueldo. Pero en Perú sí. O sea, si tú te cometes un error y el empleador notifica a la inspección del trabajo peruana, la inspección del trabajo autoriza al empleador para que le haga un descuento que puede ser hasta el 50% del sueldo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si miramos la región en Chile, la legislación laboral es bastante pro trabajador. ¿Ya? El problema es que a veces las empresas abusan y son malas prácticas. ¿Sí? Este tema de las malas prácticas de la empresa es súper reiterativo. Pero ahí nosotros, como recursos humanos, tenemos que velar por eso. Obviamente, manejando las expectativas y también cuidando nuestro trabajo, que es lo importante, pero también a veces nuestro rol, porque la empresa de por sí, a veces por ahorrarse temas o por no generar conflictos, va a tomar decisiones que éticamente no corresponden. Y si bien nosotros no somos los encargados de velar por la ética, sí somos los encargados de velar porque se cumple la legislación laboral. Y más allá de eso, que se respete a las personas que están trabajando ahí. ¿Ya? Entonces, malas prácticas como las que contaba Sandra deberían ser denunciadas en el fondo por recursos humanos y decir eso no se puede hacer. ¿Ya? Pero bueno, es un tema de que qué prácticas abordan principalmente el gran empresariado de Chile, son buenas, son malas, son bastante discutibles.
y ya son temas éticos, y bueno, habíamos tenido algunos casos que algunos empezaron a terminar clases de ética porque no han cumplido con la ley como se establece, pero ya son temas extra laborales, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso. Profesor, ¿Mm? una empresa puede tener más de un sindicato, porque resulta que mi marido, donde trabajaba antes, en una empresa grande, en su bus, Chile, estaba el sindicato empresa, y había un sindicato que le decían el sindicato negro, que era como el no autorizado por la empresa. Entonces, la mayoría de los trabajadores, claro, ¿cómo se llama? Para que no tuvieran miedo que lo echaran, estaban dentro del sindicato empresa. Pero también existía otro sindicato, como 2 o 3 más creo, aparte de ese, que no eran autorizados por la empresa. Entonces, eran como los sindicatos negros, que le llamaban sindicatos oscuros, le decían. ¿Eso se puede pasar? ¿Es legal algo? O si el trabajador pertenece a alguna de sus empresas, ¿lo pueden echar? ¿O hay algún tipo de, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se llama? Algo que los pueda proteger al trabajador por pertenecer a un sindicato que no es autorizado por la empresa. Ya, no me queda muy claro, porque técnicamente, o sea, más que el sindicato ser autorizado por la empresa, porque realmente la empresa no va a autorizar al sindicato, la empresa se va a decir que no al sindicato. Entonces, por lo general, la lógica de cómo se constituyen los sindicatos es que se hace calladito, como se dice en la chilena. Este grupo está con la inspección del trabajo, y cuando ya están listos con la asamblea, van a donde el gerente de recursos humanos, el gerente de la empresa, le dicen, ya, tenemos un sindicato. ¿Ya? Entonces, no hay que tener una autorización de la empresa, por decirlo de alguna forma, pero sí la empresa está en conocimiento de que se le formó un sindicato a través de un acta que le va a entregar el sindicato con la impresión de la empresa. Entonces, no entiendo cómo puede haber un sindicato que no esté validado por la empresa. Esa parte no entiendo cómo Sí, pasa. es que por eso le preguntaba si en una empresa pueden haber más de un sindicato, Sí, porque habían sí. en esta empresa habían como 4 o 5 sindicatos. Sí, Y sí. uno era de empresa y los demás eran como que no estaban, no eran de empresa. O sea, eran de empresa, pero eran como que la empresa no lo validaba, no sé, como que no tenía los ¿Pero eran beneficios. contratados directo por la empresa o estaban prestando servicio a una empresa externa que le prestaba servicio a su bus? No, eran directos con la empresa. No, sí, pueden tener, una empresa puede tener varios sindicatos, sí, se asocian a veces por zona, o por cargo, no sé, porque la misma empresa, uno están los choferes, otros están los administrativos, pero pueden haber más de uno. Generalmente, claro, van a haber algunos más validados que otros, ¿ya? Sí. Generalmente van a haber algunos sindicatos que van a ser más pro de empresa, que van a ser como más de negociar, y van a haber sindicatos que van a ser más como de ir a no sé cómo decir la palabra, como a plantear más beneficios, de alguna forma desafiar un poco más a la empresa. Me imagino que esa era la lógica. Sí, eso era. Claro, querían más beneficio, cosa que los el sindicato empresa como que se conformaba con lo que la empresa le daba, en cambio los otros como que peleaban más cosas para los trabajadores. Por eso la empresa como que no los fiscalizaba, como que no los tomaba mucho en cuenta. Ellos era lo que ellos, claro, ellos más que nada se regían por lo que ellos proponían y el sindicato le aceptaba eso. Pero a los otros no, pues eran más pro trabajadores, querían más cosas que la empresa no quería darle. Entonces ahí se da la pugna de quién tiene más poder. En el fondo también, como les decía, el poder del sindicato, el poder negociador del sindicato varía. Entonces, en ese caso, estos sindicatos más puros, más secretos, tenían menos poder de negociación que el que estaba más cercano a la empresa, obviamente. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con eso, yo creo, con la capacidad de negociación, porque quizás eran sindicatos más chicos, con menos trabajadores asociados. Eso puede ser, y efectivamente a veces no todos los sindicatos tienen la misma capacidad de negociación dentro de la misma empresa, ¿ya? Y eso también no debería pasar. Debería pasar que todos los sindicatos tuvieran tener la misma capacidad de negociación, pero ahí vemos otra mala práctica en las empresas, que en el fondo, dependiendo del tipo de sindicato, a algunos le va a dar más beneficios y a otros no, ¿ya? Entonces, bueno, otra mala práctica que se da en esta área. Claro, profe, yo quería acotar en que además del poder que pueda tener cada sindicato, también difiere mucho la comunicación, cómo se comunican también los sindicatos ante el empleador, porque quizás puede ser un sindicato muy pequeño, pero si tiene una buena práctica de comunicación, una buena habilidad para resolver conflictos,
quizás tenga mucho más mejorías que un gran sindicato de una gran empresa con muchos trabajadores reconocidos, etcétera, etcétera. Eso, quería contar. Exactamente, no necesariamente va en el tamaño, va en la capacidad de negociación, va en que los liderazgos sean asertivos, va en que también los liderazgos, igual pasa a veces que los sindicatos a veces negocian como para los cercanos y no para todos, entonces también hay unas malas prácticas de sindicatos, y también en ese sentido también me ha tocado ver algunas cosas que tienen que ver con algunas reparticiones de beneficios que a veces son para algunos y no para todos, entonces, bueno, ahí son estos temas de criterios más allá de la ley, digamos, hay harto, ¿cómo decirlo?, campo oscuro que la ley no abarca y que las personas que no actúan bajo la ley hacen mal uso de esos campos oscuros, precisamente como le pasó a Sandra, que después de terminar una negociación los desvincularon. Son zonas oscuras donde la ley no entra, pero lamentablemente el empleador puede tomar algunas definiciones y no hay mucho que hacer, ¿ya? Eso, ya, fuero laboral, como estábamos hablando, hay fueros laborales que son tanto para el presidente, que es de manera permanente, y también hay algunos fueros que son temporales en función del proceso en que esté el sindicato, sea inicio o sea proceso de negociación colectiva. Acá está el tema de los directorios, tiene que haber obviamente un directorio, un equipo que se encargue de hacer como la gestión más de liderazgo, que principalmente son los que van a negociar, a sentarse con el empleador a negociar, ¿ya? Idealmente también el sindicato tiene que contar con un abogado. Si no tienen un abogado permanente, igual es difícil, porque tienen que tener obviamente un consultor que les permita resolver temas legales, etc. ¿Ya? Bueno, acá hay esta información para que ustedes puedan revisar, y principalmente pensando que para el informativo que tienen que hacer de sindicato, yo les recomiendo que ingresen acá. Voy a revisar el chat. Por la dictadura, sobre todo, eran los beneficios para algunos. Sí, no, en dictadura eran otros tiempos, así que el tema de los sindicatos, sobre todo, que los líderes sindicales eran perseguidos en aquellos tiempos. Ya. Ya. ¿Qué es un contrato colectivo? Un contrato colectivo es celebrado por uno más empleadores con uno más organizaciones sindicales, lo que estábamos hablando recién. Puede ser un empleador igual a organizaciones sindicales, o pueden haber varias empresas cuando se constituyen estos sindicatos interempresas, ¿ya? Pero ¿qué hacen? Negociar colectivamente con unos y otros con el objetivo de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. Generalmente los procesos de negociación colectiva son de 1 a 2 años, ¿ya? Ya al año se puede negociar el contrato, pero también se puede extender por 2 años. Por lo generalmente las empresas extienden el contrato colectivo por 2 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que influyen estos contratos colectivos? Al igual que el trabajo de contrato individual, incluyen ciertos temas que tienen que ver con remuneraciones, con bonificaciones, con beneficios, que el empleador le otorga al trabajador. Y eso tiene que quedar escriturado y pactado por ambas partes. Entonces, por lo generalmente, ¿qué se disputa acá? Los aguinaldos. ¿Qué aguinaldos se van a pagar durante el año y cuál es el monto? ¿Ya? ¿Qué otra cosa se puede definir ahí? El pago de los bonos. 6 bonos por venta, bonos por producción. No solamente se negocia el monto del bono, sino que también los plazos, cómo se va a pagar, etcétera, ¿ya? Beneficios de las empresas, como por ejemplo los seguros médicos, ¿ya? ¿Qué me va a cubrir el seguro médico? ¿Ya? Cuando hablamos de seguro médico, en el fondo son algún beneficio que el trabajador, en la medida que tenga un gasto en algún tema de salud, la empresa le va a devolver un cierto porcentaje. Entonces, realmente se negocian esos porcentajes, etcétera. Entonces, básicamente lo que hace este contrato colectivo es regular todos los beneficios que son para todos los trabajadores, ¿ya? Y esto se da, como digo, en el caso de las empresas que negocian todo el año, que son las menos, pero principalmente se da cada 2 años, y generalmente se da a fin de año, ¿ya? Esas son las fechas en que, por lo general, se realizan estos contratos colectivos, ¿ya? Entre medio, a veces como medida de presión, el sindicato, cuando está en la negociación del contrato colectivo, se va a huelga, ¿ya? Generalmente pasa eso, es parte del proceso de la negociación del contrato colectivo, esa huelga, obviamente, por estos temas de generar presión, ¿ya? También el contrato colectivo tiene ciertos plazos, ya no puede ser eterno, tiene que durar eso, la ley le obliga a llegar a un acuerdo dentro de ciertos plazos, y si no hay acuerdo, porque también puede ser,
¿ya? Que finalmente, tanto que la empresa le diga que no a los trabajadores, o como que los trabajadores le digan que no a la empresa, que no aceptan lo que me están ofreciendo, inspección del trabajo como mediador, ¿ya? Que nos va a ayudar en el fondo a acelerar el proceso de negociación, ¿ya? Y, por lo general, después de este proceso, hay un bono de término de conflicto, ¿ya? Como se generó un conflicto a partir de esta negociación, generalmente hay un pago asociado que tiene que ver con, cuando hay huelga, por lo generalmente se aplica el pago de este bono de término de conflicto cuando se cierra el proceso de negociación, ¿ya? Y que en algunos casos es bastante cuantioso. No sé si han visto, por ejemplo, la minería, cuando a veces muestran la noticia en Calama, por ejemplo, cuando después del proceso de negociación colectiva los malls están llenos y están los mineros comprándose autos, teles, porque obviamente un rubro donde hay mucha plata. De hecho, obviamente el rubro donde hay más plata en Chile es lo que tiene que ver con la minería y el cobre. Entonces, los sindicatos de la minería son potentes y negocian súper bien. O sea, en términos de conflicto, yo he visto que a veces han pagado bonos de 14 millones de pesos mineros por terminar un conflicto, aparte de todos los otros beneficios que tienen, ¿ya? Porque obviamente estar en un negocio donde hay mucha plata, el sostén del país, y un sindicato ahí puede negociar muy bien, ¿ya? ¿Qué contiene un contrato colectivo de trabajo? ¿Se recuerdan que cuando veíamos el contrato individual habían ciertos contenidos básicos que tenía que tener? A nivel de contrato colectivo también, ¿ya? Primero, identificar a las partes, ¿ya? Lo segundo importante, la nómina de socios del sindicato y de los adherentes, si corresponde, ¿ya? O sea, cuando firmamos el contrato colectivo, en el fondo tiene que ir la nómina de todos los que participaron y de todos los adherentes. No necesariamente adherentes son personas sindicalizadas, sino que en el fondo son personas que adherieron a esa negociación, ¿ya? Entonces va el contrato y todas las personas se anotan y firman. Entonces en este contrato queda estipulado a todas las personas que participaron de este contrato, ¿ya? Las cláusulas que se proponen, o sea, los acuerdos sobre los beneficios, los bonos, seguro médico, los días festivos, vacaciones, etcétera, todo lo que se negocia en este contrato colectivo. El plazo de vigencia, por lo general, van a ser 2 años. La individualización de los integrantes de la comisión, y, bueno, la impresión de la firma, y eso después se va a la inspección del trabajo y queda estipulado que este contrato va a regir los beneficios de la empresa durante el próximo año o los próximos 2 años. ¿Ya? Eso, chicos, con respecto a la clase de hoy, lo que tenía que ver con sindicalismo y relaciones laborales. ¿Dudas, consultas con respecto al tema? Después vamos a pasar al trabajo. ¿No? Perfecto. No. Ya. Pues veámoslo del trabajo el domingo. El martes revisamos cómo teníamos que ver el tema del formulario Sense, ¿ya? No sé si estaban todos, o sea, perdón, no el formulario Sense, el formulario que yo le ingresé, porque el formulario Sense es otro. El formulario que yo le ingresé y que ustedes tenían que ingresar a la página de Elige Mejor para elegir el curso y de acuerdo a las necesidades que tenía la empresa, ¿ya? ¿Estamos claros con eso o tienen alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe, o sea, yo también. Ya, Yo también. Sandra, Camila, Claudia, ¿cierto? Sí. Ya, en ese orden, Sandra. Ya, mire, mi pregunta es que tenemos que buscar los cursos, pero ¿es enfocado a qué? ¿A los trabajadores o a todos los colaboradores de la empresa? ¿Qué quiere decir? ¿Supervisores, jefe o solo enfocado en una área? Ya. Son 3 áreas en las que ustedes tienen que buscar cursos, ¿cierto? La comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. No estamos especificando qué cargo, sino que simplemente le estamos diciendo que son 20 trabajadores. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Y ese dato de 20 trabajadores se lo damos para calcular el costo total que tendría el curso. O sea, es para los trabajadores, entonces. Sí. No estamos entrando en cargos porque la franquicia Sense, dependiendo del nivel de renta, entrega ciertos beneficios. Eso no lo vamos a ver ahora, lo van a ver el próximo año cuando veamos capacitación. Pero por ahora me interesa en el fondo que sepan ingresar al Sense, identificar los cursos y ver en el fondo cuánto es un costo total de un curso de capacitación, que es lo que ustedes le van a pedir cuando les pidan un plan de capacitación. Sí, es que se lo preguntaba porque, claro, hay altos cursos, me di el trabajo de buscar altos, y obviamente hay algunos que van enfocados a supervisores, a jefe, hay otros enfocados a otros, entonces por ende, según porque yo en el mismo curso dice,
dirigido a, y yo pincho ahí y dice dirigido a supervisores, a jefe, entonces por eso era mi duda, a dónde tenía que ir enfocado el curso que estamos buscando. No, eso no es tan específica la tarea en sí, como les digo, a mí lo que más me Ya. interesa es que sepan identificar cursos y sepan completar un formulario. Ya. El tema es abierto porque no llegamos a ese nivel de detalle. ¿Ya? Ya, profesor. Ok. ¿Qué más? ¿Qué venía? Claudia. Profesor, bueno, nosotros tenemos lista la tarea, pero solamente quiero ratificar una información. Usted dijo de que el valor por participante, porque en la mayoría de los cursos sale que son 30 participantes y sale el valor total del curso. En este caso, el único dato que tenemos que cambiar, ¿cierto?, es multiplicar los 20 participantes por el valor efectivo por participante, ¿cierto? Para que nos dé el total del curso. Sí, ¿Es lo único que hay que cambiar? Sí, porque ese número de participantes que aparece ahí es un ejemplo. ¿Ya? Alguno aparece 1, otro aparece 20, otro aparece 30. ¿Ya? Ese Claro. dato ustedes no lo tomen. A ver, O sea, nosotros tenemos que multiplicar los 20 por el valor efectivo participante y nos da el valor total del curso. Sí, esperen un poquito, veámoslo en la página. Para ver un ejemplo. Ya. Acá estoy en la página. Recuerden que tienen que estar a búsqueda de cursos para empresas. ¿Ya? Buscamos un recurso humano. Recuerden que el otro recurso humano lo que tienen que hacer ustedes, lo estoy poniendo nada más para elegir un curso que ustedes también puedan elegir. No aparece la pantalla, sale Zoom. Sí, a mí se me ve ya. A mí se me ve también. A mí me aparecía Zoom. Ya, profe, qué bueno que lo está Ay, sí. haciendo, porque eso era lo que me complicaba a mí, meterme a la página del porque me costaba encontrar los cursos. Vamos atrás, listo. Empezamos, este es el link que está en el aula, ¿cierto? Ya, Sí, se me caía la bajar. página, me metía a un curso y se me caía, se me cae mucho la página, no sé si porque se mete mucha gente. A mí igual me pasaba lo mismo. El que tiene esto, tiene mucho flash. Eso quería decirle. Y me salían cursos gratis, eso igual uno los puede poner. No, estos no. Ah, Los que están en rojo no. ya. Estos que están en Ya, esa era mi rojo consulta. los Ya. puso Sense ahora por la contingencia, considerando que va a haber mucho, o ya hay mucho desempleo, estamos sobre el 11%. Sense lanzó cursos gratuitos para que, bueno, si ustedes quieren hacer un curso también lo pueden hacer ahí, pero son como, es por la contingencia, esto generalmente no está, lo lanzó ahora para que en el fondo la gente que está sin pega pueda hacer cursos mientras está sin pega para después buscar trabajo, y son cursos gratuitos. ¿Ya? El que nos interesa a nosotros es búsqueda de cursos para empresas, ¿ya? Que está en el color azul, ¿ya? Entonces recuerden que ustedes tienen que ingresar acá, comunicación, trabajo en equipo o liderazgo. Yo voy a ingresar otra cosa para no buscar algún curso que ustedes puedan buscar, ¿ya? Le damos a buscar y nos va a desplegar todos los cursos, ¿cierto? Ya. Pongamos esto. Recuerden que ustedes tienen que colocar acá está el nombre, el código, etcétera, y las competencias desarrolladas, los aprendizajes esperados están acá, ¿ya? Y cuando vamos al tema de los valores, recuerden que siempre tenemos que pinchar acá donde dice valores estimados, y se nos va a desplegar, ¿ya? Esto es un ejemplo, entonces si se fijan acá, participantes aparecen 30, ¿cierto? Entonces el valor total del curso se lo va a calcular por 30 participantes, pero en este caso nosotros no tenemos 30, sino que son 20. Entonces tienen dos opciones para llegar al costo total. Multiplicar el valor efectivo del participante, en este caso son 70.000, por 20. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer manual ustedes. O pinchan acá donde dice simular y colocan acá la cantidad de trabajadores, donde dice 100%, cobertura franquicia 100%. ¿Ya? Y colocan 20, que es la cantidad que le estoy pidiendo yo. Y ahí les va a dar el costo total del curso. Valor total máximo del curso 1.400.000. ¿Ya? Pueden hacer de esas dos formas, pero acá en general los valores están acá. Entonces, el que dice acá participantes es un ejemplo, no lo tomen. Ya ustedes tienen que, como digo, multiplicar 70 por la cantidad de participantes o hacerlo en el simulador. ¿Ya?
Pero todos los otros datos son iguales a lo que aparecen en la página. El valor, hora imputable, todo lo demás es igual, excepto el valor que hay que calcular, ¿no? El total del curso es el único que puede variar, dependiendo, porque acá, claro, este es un ejemplo. Los otros son los que están acá. Entonces, en este caso, el valor imputable son 5.000 por alumno, el hora efectivo son 8.700, el valor efectivo por participante son 70.000, ¿ya? Que son en el fondo son 5.000 por la cantidad de horas, nos da el total del valor efectivo por participante. ¿Ya? Eso. Y toda la información está acá. Ya. ¿Quedamos claros con eso? Sí, profesor, gracias. Ya. Camila tenía una duda también. No, profe, se la dije cuando estaba ingresando a la página usted. Ya. ¿Alguien más? ¿Dudas con el trabajo del fin de semana? Profe, Cindy. hasta mañana se le puede enviar el formulario, ¿verdad? Sí, para revisarlo, sí, sí. Ya. Ok, profe, gracias. A su correo, ¿verdad? Hasta el mediodía más o menos yo los puedo revisar y se los mando. Y a los que me han enviado, que creo que fue Claudia, alguien más se los voy a revisar ahora. Profesor. Ya, profesor, gracias. Cindy, Profesor, Claudia. En el asunto de los formularios, igual corren los márgenes, el interlineado, la letra, igual hay que hacer eso, ¿no? ¿O solamente no, porque tienen que llenar el formulario. Lo que sí, ojo con los formatos, porque yo me di cuenta de que en los formatos que yo les dejé de perfil y de aviso de búsqueda laboral de la semana pasada, a algunos se les desordenó el formato y quedan hojas en blanco, entonces ahí no soy tan riguroso con el texto y todo, pero sí más o menos que quede ordenado, que no se les desordene el formato, porque sí me pasó eso la semana pasada, ¿ya? Hay una consulta en el chat. ¿Es un formulario por capacitación? Sí, entonces recuerden, son comunicación, tienen que ir a buscar 3 cursos, trabajo en equipo 3 cursos, liderazgo 3 cursos, por ende son 9 formularios, más el informativo de los sindicatos. Son 10 documentos, respeten el orden, chiquillos, no me entreguen en un solo documento, porque me pasó con los que me entregaron un solo documento que se desordenaban mucho. Entonces son 8, son 10 documentos independientes, ¿ya? Que los tienen que subir. Va a estar configurado, obviamente, para que puedan subir los 10 documentos distintos. ¿Más dudas? No, profesor. No. Yo quería hacer como una acotación. Sí, yo quería hacer una acotación aprovechando que usted es nuestro jefe de carrera, pero es algo totalmente anexo a la clase. Lo que sucede es que ENAC permitió un seminario para informarse para tener información sobre el registro social de hogares, el que fue realizado el día de ayer. Vi el afiche, pero no participé, ¿ya? Yo sí participé, pero quería acotar de que, por ejemplo, nosotros como estudiantes sabemos ocupar este sistema de Zoom, ¿me entiende? En donde lo vemos a usted, el que está dialogando, los participantes, pero al entrar a un seminario en sí, la plataforma es totalmente distinta. Entonces yo cuando entré, no sabía dónde estaba el micrófono, no sabía dónde estaba la cámara, no sabía si me estaban viendo, no sabía, no entendía nada de lo que pasaba, y al final me dio como una crisis de pánico y me salí. ¿Me entiende? Porque no sabía si estaban activadas mis cosas y cómo hablaba, cómo escuchaba, no entendía nada. Entonces después de unos minutos entré a YouTube, busqué seminarios por Zoom, ahí me di cuenta de que los programadores como que evitan que, o sea, a los usuarios les cierran los micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces yo comento esto porque se nos invitó nuevamente a un seminario de la Ley de Protección al Empleo, en donde sería muy factible, donde sería muy factible que nos orientaran en que los pasos a seguir, por ejemplo, en este nuevo sistema de Zoom cuando cambia a seminario. No sé si me entiende. Ya. Qué bueno que me lo recordaron. Primero, la invitación se la mandé yo porque el seminario del subsecretario de la Ley de Protección al Empleo y del teletrabajo lo estamos organizando como carrera, así que si no se han inscrito, inscríbanse porque son 500 cupos y ayer revisé y llegan 400 inscritos, ¿ya? Efectivamente, para estas actividades hay una plataforma distinta que se llama Zoom Seminario,
¿ya? Y que es la que vamos a ocupar ese día, ¿ya? A mí me pasó lo mismo que te pasó a ti la primera vez, porque el rector hizo una reunión para todo ENAC, y yo también me metí y no sabía si me estaban viendo o no. De hecho, si no está ya, le puse una cucha en la hora a la cámara porque no sabía si me estaban viendo o no. No cachaba el micrófono, nada. Porque tampoco nos explicaron cómo funcionaba. Entonces, efectivamente, esa plataforma, y si ustedes ingresan el 13 de julio, solamente los panelistas, los que vamos a exponer ese día, tenemos la opción de poder activar el micrófono y el audio. Ustedes van a llegar como invitados, ¿ya? Entonces, en esa lógica, ustedes ingresan, tienen que llenar un formulario, anotar su correo, y es importante porque después ese correo le hacemos llegar una encuesta y la información, y también el link de la seminario, etc. Y van a entrar a una plataforma donde van a haber 500 personas más, y al igual que ustedes no van a poder activar ni micrófono ni la cámara, por defecto, durante todo el proceso. Entonces, por lo mismo, yo en el correo cuando le envié la invitación, si tenían alguna pregunta, porque esa vez no va a estar la posibilidad de levantar la mano y hacer preguntas, y el chat va a ser un caos, lo más seguro, les di la posibilidad de que le hicieran preguntas al subsecretario a través de un formulario de Google, ¿ya? Dos cosas, porque uno me lo pidieron una semana antes, al subsecretario no se le puede preguntar cualquier cosa en línea, él tiene que revisar las preguntas antes. Y segundo, nos vamos a poder hacer preguntas en ese día precisamente por la modalidad de Zoom. Ya pues va a ser imposible moderar 500 personas en una conversación, entonces pues, así funciona. Y entonces en adelante, cuando sigan recibiendo eso, ustedes ingresan y tranquila, su cámara y su micrófono está automáticamente bloqueado. ¿Ya? Eso, y les reitero la invitación, si no se han inscrito, inscríbanse porque es una actividad de la carrera y sería súper bueno que cumpliéramos con los 500 invitados, y aparte con un tema que para nosotros es fundamental, porque el tema de protección del empleo es ahora hay un tema, pero el tema del teletrabajo va a seguir, y cuando ustedes empiecen a trabajar, ya, porque todo este tema nos cambió el paradigma del teletrabajo, entonces yo creo que muchas empresas, al ver que les sale más barato que la gente esté en su casa, van a implementar programas de teletrabajo, porque obviamente se ahorra la luz, se ahorran los servicios básicos, se ahorran el aseo, no sé, entonces lo más probable es que el teletrabajo siga, y a ustedes les va a tocar precisamente entrar al mercado laboral cuando el teletrabajo se esté implementando en sus primeros años, entonces es importante que ustedes estén en esa actividad, ¿ya? Ya chicos, si no tienen más dudas, consultas. Profe, Además también... profe, yo tengo una No, no. No te escuché nada, Valeria, después habla Génesis. Lo que pasa es que ya. si yo encuentro Génesis. un formulario de comunicación, ya, en base a ese hago los otros dos. No te entendí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Por ejemplo, si yo encuentro un formulario de comunicación, en base a ese hago los otros dos, ve que son 3 de comunicación, 3 de liderazgo. No sé si me entiende la pregunta. No, los formularios el formulario está listo en el aula virtual. Tú tienes que completarlo con la información que está en la página. No, por ejemplo, creo que me expliqué mal. Por ejemplo, si escojo un curso, ¿me entiendes? Un curso de comunicación. Ese mismo lo implemento en los dos restantes, ¿me entiendes? Son 3 cursos distintos. O busco 3 cursos distintos de comunicación. Son 3 cursos distintos, con 3 códigos distintos, con 3 valores distintos, y que obviamente, como consultaba la compañera, no necesariamente tiene que estar dirigido a un público cierto, pero ojalá que sean cursos distintos, que no sean los 3, por ejemplo, comunicación verbal, ¿ya? Ya, gracias. Eso. Ya, listo. Entonces, hasta mañana a las 12 recibo consulta, y bueno, eso, cualquier cosa, buen fin de semana, y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao. Chao.